pasión pura, ¿sí? Este es un programa para varones, un programa que se hace vía online, así que pueden participar varones de cualquier lado del mundo. Marcos vive en Irlanda y participa, por ejemplo. A veces se dificulta por el cambio de horario, pero gracias, Marcos. Este programa dura 4 meses, va a comenzar el jueves 13 de marzo, que vendría a ser el segundo jueves de marzo, ¿sí? Y ahí es una vez por semana, todos los jueves a las 20 horas, 8 p.m. Argentina. Es un programa cuya idea que nos convoca es volver al diseño de Dios en nuestras relaciones y en nuestra sexualidad. Tiene que ver mucho con el tema que vamos a estar hablando hoy, acerca de la adicción sexual. Es un grupo de apoyo donde los varones pueden compartir sus luchas y ver cómo Dios va restaurando nuestras vidas, ¿sí? Así que todo aquel que esté interesado, si quiere copiar ese número de WhatsApp, por ahí se puede inscribir, ¿sí? Se lo dicto por si alguien está escribiendo. Más 54 11 es la característica de Buenos Aires, 538 63031. Y si no, por el WhatsApp del ministerio puede también pedir información y ahí le van a pasar. Muy bien. Si usted conoce a algún varón que le pueda interesar o usted mismo, le puede pasar la información. Adicción sexual. Encontrando la libertad. ¿Qué es la adicción? Porque suena un poco fuerte la palabra adicción, pero vamos a ver que en realidad es la palabra indicada. Adicción es un trastorno crónico y recurrente del cerebro. Se basa en la búsqueda de alivio a través del consumo o uso de sustancias u otras conductas similares. En este caso no vamos a hablar de la adicción a sustancias, sino más bien de la adicción a conductas, ¿sí? Conductas que resultan placenteras. Anteriormente habló Clara de la adicción a personas, que vendría a ser la dependencia emocional, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la adicción sexual. Es una obsesión constante por la búsqueda de gratificación y alivio sexual. Y es interesante que la palabra adicto proviene del latín que hace alusión al deudor que por falta de pago era entregado como esclavo. Es decir, que ser adicto es ser esclavo de algo. Ser adicto es perder la libertad de decidir o que nuestra voluntad esté pisoteada y que algo más decida por nosotros. En este caso, nuestro cerebro decide por nosotros. Y entramos en un ciclo que repetimos constantemente. ¿Qué características tiene la adicción? Como para que vayamos evaluando, porque muchas veces estamos bajo la negación de decir, no, yo no tengo un problema de adicción, es una palabra demasiado fuerte. Bueno, lo evaluemos. Un deseo constante de consumo e incapacidad de controlarlo. Dificultad para abstenerse. Repetición de un ciclo. Problemas en las relaciones interpersonales. Una respuesta emocional disfuncional. Aislamiento, mentiras y engaños para ocultar, entre muchas otras características, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la adicción sexual en sí? Bueno, por ejemplo, mediante la masturbación, como un medio para liberar tensión y regular la ansiedad. Tenemos una cotidianeidad de días con mucho estrés, con preocupaciones, con cosas que nos pasan en el trabajo, en la casa, en la calle, y encontramos en la masturbación el medio para liberar tensión, regular la ansiedad y en muchos casos hasta para dormir necesitan la masturbación. Pornografía como un medio de alterar el ánimo con un pico de dopamina. La pornografía, entre otras cosas, tiene la capacidad
de generar una liberación alta de dopamina que a nuestro cerebro le gusta mucho. Entonces, cuando está aburrido, busca este pico de dopamina. Cuando está estresado, cansado, incluso cuando quiere celebrar, el cerebro se acuerda de la forma en la que puede conseguir un subidón de dopamina. El problema es que, como cualquier subidón, después viene un bajadón. Hablaba re mal, no sé cómo sería la palabra. Bueno, usted me entendió. Fantasías sexuales constantes como un medio para escapar de la realidad. Cuando la realidad no nos gusta, es desagradable, no estamos en la posición que quisiéramos estar, el cerebro tiene la opción de imaginar y de fantasear. Y muchas veces le gusta más el mundo de fantasía que ha construido que la realidad. Le gusta más incluso la fantasía sexual que la persona con la que puede tener relaciones sexuales reales. Después están las relaciones sexuales ocasionales, sin compromiso, como un medio también para anestesiar las emociones. Los chats eróticos, sexting como medio para sentirse valorado. Sexting es mandar mensajes de tono sexual o enviar fotos de desnudos. El voyeurismo, exhibicionismo y una cantidad muy larga que no entrarían en esta presentación, de formas en la que la adicción sexual se manifiesta. Porque la naturaleza pecaminosa de la que hablamos es muy creativa y busca constantemente nuevas formas. ¿Qué pasa después de estas prácticas? Ahí viene el bajadón. Confusión, poca claridad mental, inestabilidad emocional, mal humor, irritabilidad, frustración, desesperación, culpa y vergüenza, ansiedad, nerviosismo, desgano, cansancio, falta de energía, ¿sí? Quizás nuestro esposo y dice, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué? Si estaba todo bien, ahora está irritable, está de mal humor, o está confuso, o discute por algo tan chiquito. Y creo que por sobre todas las cosas, el desgano y el cansancio, porque como el cerebro tiene cuando quiere esta liberación alta de dopamina, ya nada lo motiva, ya nada lo impulsa, entonces empieza a perder el interés por absolutamente todas las demás cosas, ¿sí? Además que el corazón se endurece, se vuelve insensible, porque está anestesiado. La adicción funciona como una anestesia a nuestras emociones y al alma. Otros síntomas para que vayamos identificando: el consumo de pornografía se vuelve compulsivo. Esto quiere decir que lo repito constantemente. Noto un deterioro progresivo en la calidad de vida y en las relaciones debido a las consecuencias negativas de la práctica. Claro, todas estas cosas que mencionamos antes tienen consecuencias en mis relaciones. Además de que me empiezo a aislar, porque si las personas descubren lo que estoy haciendo, me van a decir que no está bien, me van a intentar convencer de cambiar. Entonces empieza toda una tendencia a esconder, a ocultar y a no confiar en nadie para contar lo que está pasando, porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza que si las personas más cercanas saben lo que nos está pasando, lo que estamos haciendo, nos van a rechazar. Lo practico a pesar de ser consciente del daño que me provoca. Ya sé que está mal, sé que es pecado, sé que puede dañar mi matrimonio, sé que me detiene en muchas áreas de mi vida, lo sé, y aún así lo sigo practicando. Como les decía, me vuelvo insensible, me siento rígido, incapaz de conectarme con Dios, con otras personas, con mis emociones. Poco a poco voy perdiendo esta sensibilidad a Dios. Obviamente que no tengo ganas de orar, no tengo ganas de congregar, no tengo ganas de discipular. Estoy en un ambiente de adoración que parece que los demás están súper metidos y yo no siento nada. Hacemos oraciones de escucha, no siento nada, no recibo nada.
Me aíslo de las demás personas, me siento solo, sin conexión verdadera. Prefiero las fantasías sexuales imaginarias antes que las relaciones reales. Un problema con el que algunos hombres suelen luchar es, por ejemplo, con la disfunción. Cuando ven pornografía no hay problema, pero cuando quieren estar con sus esposas hay disfunción. Entonces ahí nos damos cuenta de que preferimos las fantasías que las relaciones reales. Vivimos con culpa y vergüenza, sentimos que no estamos al control de nuestra vida, sentimos que todo es un caos, que es desorden y que pareciera que es algo sobre lo cual no tenemos control, pareciera. Vemos a las personas como objetos sexuales, no como personas con sentimientos. Es como que nuestro cerebro se programa de una manera hipersexual, entonces constantemente cualquier conversación la llevamos al lado sexual, ver a una persona en nuestra mente la desnudamos y, como decía, vamos perdiendo interés por todo lo que no sea placer inmediato. Poco a poco nos vamos a dar cuenta que lo único que nos motiva es comer, tener relaciones sexuales o fumar, consumir droga, cualquier cosa que me dé placer inmediato. Y la peor consecuencia, que no la podía agrupar con las otras porque me parece que es la peor, es que la consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte espiritual y esta muerte no es algo que se siente cuando morimos. Bueno, cuando me muera entonces voy a tener muerte espiritual. No, el pecado nos mata en vida, mata nuestro espíritu en vida. Y esa muerte espiritual se siente como angustia, como ansiedad, como desánimo, como agotamiento, como ganas de no vivir más, como un caos. Básicamente nos mata internamente el pecado, ¿sí? Sabemos que Cristo es la vida y una vida en pecado es mera existencia, para nada es vida. Quizás los que estamos acá hemos estado de los dos lados. Sabemos lo que es vivir gobernado por el pecado y sabemos que eso no es vida, eso es existencia. La vida verdadera está en Cristo, en la libertad. Bueno, hasta acá ¿cómo vamos? ¿Podemos identificar algo? Si identificamos, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, necesitamos recordar que somos seres tripartitos y que la adicción afecta todo nuestro ser. Hay una parte que es espiritual, hay una parte que es almática y hay una parte que es física, ¿sí? Si una persona me cuenta que tiene problemas con una adicción, yo no puedo reducirlo a uno de estos tres ámbitos. Por ejemplo, decir, si lo veo solamente desde el punto de vista espiritual, bueno, vos tenés que orar y leer más la Biblia. O si lo veo desde el punto de vista almático, bueno, vos tenés que sanar las heridas de tu corazón. O si lo veo desde el punto de vista físico, bueno, vos te tenés que desintoxicar. Atraviesa todo nuestro ser y no podemos reducirlo de manera simplista. Necesitamos abarcar las tres partes de nuestro ser. Número 1. Esto creo que todos lo saben, ¿no? El primer paso para salir de una adicción, ¿cuál es? Reconocer que tengo un problema. Parece fácil, pero a veces es la parte más difícil, porque estamos bajo muchas capas de negación. Entonces no es algo que yo lo puedo controlar, no, en realidad no es tan así. Y luego de reconocer que tengo un problema, darle la seriedad que requiere. ¿Por qué? Porque a veces sí reconocemos que tenemos un problema. Yo he hablado con muchos hombres que han llorado con mucha amargura, diciendo necesito ayuda, estoy re mal, o otros que los encontró la esposa del historial de internet, con otros que ya están a punto de la separación, del divorcio. Reconozco que tengo un problema, pero no le damos la seriedad que requiere. ¿Cómo sería esto? Y bueno, te digo, mirá, podés comprar un libro que se llama Pasión Pura, leerlo, podamos trabajar juntos. Pero ¿cuánto sale ese libro?
pero a mí no me gusta leer, sabes que no tengo tiempo de leer. Mira, los jueves tenemos un grupo de apoyo. Pero yo los jueves juego fútbol. Y sabes que se me complica. Y esa es la parte donde nos damos cuenta si realmente la persona quiere salir o simplemente tiene un remordimiento, ¿sí? Reconocer que tengo un problema y darle la seriedad que requiere. Salir de la negación, tomar conciencia sobre cómo nos ha afectado a nuestras vidas. Saben que un buen ejercicio es poder sentarse tranquilo y anotar cómo me está afectando la pornografía, cómo me está afectando la masturbación, qué cosas me está causando, ¿sí? Y ahí con la mayor de la sinceridad, escribir una lista de los efectos que notamos que está causando en nuestra vida. No tengo la capacidad de prestar atención en mi trabajo, me está haciendo perder clientes, me está afectando familiarmente, me está afectando ministerialmente. Nos vamos a dar cuenta de que es una lista muy larga las consecuencias que trae, ¿sí? Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó al que estaba ahí en el estanque de Betesda? Le hizo esta pregunta: ¿quieres ser sano? Yo cuando leí esa historia por primera vez decía, qué desubicado Jesús, ¿cómo va a hacer esa pregunta? Pero hoy digo, no puedo hacer otra pregunta antes de empezar a ayudar a alguien. ¿Querés ser sano? ¿Realmente querés ser sano? Por lo general no queremos cambiar porque es doloroso. En un libro leí esta frase: el cambio exige salir de la comodidad y enfrentarnos a cosas que no queremos. Por lo general no cambiamos hasta que el dolor de permanecer igual supera al del cambio. Cambiar es doloroso, cambiar es difícil. Iniciar este proceso de sanidad es difícil. Me acuerdo que una vez hablaba con un adolescente que estaba muy mal y yo le decía, ¿por qué no emprendes un proceso de cambio? No, porque yo ya sé que va a ser muy difícil, me decía. Y no te puedo mentir, sí, va a ser difícil, pero vale la pena. Vale la pena, cualquier costo que tenga este proceso de libertad, vale la pena. Se dice mucho en los ámbitos de adicciones de que la persona necesita tocar fondo, ¿sí? Yo creo que si somos sabios, no necesitamos esperar a tocar fondo para recién querer cambiar. Proverbios dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y quiero decirte esto, no necesitas tocar fondo. Algunos quizás, viene tarde esto, porque ya han tocado. Necesitas tomártelo con seriedad hoy y empezar a hacer algo al respecto. Por vos, no porque tu esposo o tu esposa te manda, no porque el pastor te puso el cuchillo en la panza. Por vos, por convicción del Espíritu. Número 2, pedir ayuda, romper el silencio. Hablaba de esto Marcos recién. ¿Por qué? Porque no se puede salir solo. Te tengo una mala noticia. No se puede salir solo. Cuando yo era adolescente, hice toda una tarea de misión encubierta para conseguir un libro que se llamaba Cuando el homosexual pide ayuda. Imagínate, con ese título no podía permitir que nadie me vea comprando ese libro, ni teniendo ese libro, ni nada. Así que fue toda una tarea de misión especial que llegara a mis manos. La cuestión es que estaba leyendo ese libro, chocho, porque decía que hay esperanza, hasta que llegó el capítulo 5. El capítulo 5, ¿cómo se llamaba? No se puede salir solo. Dije yo, mala noticia. No, pero capaz que esta señora está equivocada, decirlo. Pero es real. Enfermamos en grupo, sanamos en grupo. Necesitamos salir del aislamiento y dejar entrar a otras personas en esta parte de nuestra vida. Donde hay oscuridad, reina el engaño, las mentiras, la vergüenza, el temor, el autoaborrecimiento, la culpa. Como predicó Benja, creo que el martes, cuando confesamos, dejamos de entrar la luz, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando terminé esta capacitación,
volví a mi casa, yo feliz. Por un par de semanas estuve en las nubes, súper bien. Y después con los meses volví a la adicción sexual. Y me acuerdo que Mauricio me escribió preguntándome cómo estaba, bien, le dije yo. Y me puso, ¿cómo estás con la pornografía y la masturbación? Yo dije, qué invasiva esta pregunta. No estaba acostumbrado a que alguien me pregunte así tan invasivo. Entonces le dije, y más o menos, ¿por qué? Contame. Bueno, siguió indagando, como es Mauricio, indagando. Me dice, bueno, yo te quiero acompañar, pero vos tenés que comprometerte a ser sincero, a contar, a compartir, a decir cuando te sentís tentado. Y para mí fue difícil justamente esto, dejar entrar a alguien a un lugar que me daba mucha vergüenza. Usted tiene un lugar en su casa donde guarda todos los cachivaches, que cuando viene gente ese lugar no lo abre, porque es el lugar de... Puede haber una rata, quizás no sabemos que vive ahí. Bueno, así es como esas áreas de nuestra vida que no nos gustan mostrar, pero lamentablemente no queda otra. Necesitamos dejar entrar a Dios y a otra persona que nos ayude. Y acá algo que también necesitamos entender es que la sexualidad es parte de nuestro ser. No puede ser un cuartito apartado de la casa, es parte de la casa, ¿sí? A veces tenemos como un ser social, un ser que mostramos a los demás, y por otro lado un ser sexual que pareciera ser un ser oscuro, un ser que nos avergüenza, un ser que lo tapamos. Integridad es justamente hacernos uno, mostrarnos uno, integrar a la pobre parte de nuestra sexualidad, a nuestro ser sexual, que lo hemos mantenido afuera, oculto, integrarlo a lo que nosotros somos. Somos seres sexuales, ¿sí? Hace un tiempo que estoy encargado de los discipulados en mi congregación, y una vez le preguntaba a los discipuladores, ¿alguno de sus discípulos habla de su sexualidad? ¿Comparte de que tiene dificultades en el área sexual? Nadie. Digo, ¿qué será que toda la gente de la congregación tiene el tema sexual resuelto? Y en realidad no es así, es porque lo dejamos afuera, ¿sí? Yo cuando me presentaba en las primeras capacitaciones decía, yo vine por problemas emocionales y relacionales. Y Mauricio me decía, ¿pero por qué no mencionas la parte sexual? Y una vez la mencioné y me decía, te felicito por mencionar la parte sexual. Hasta eso fue todo un trabajo. Al confesar, cerramos la brecha entre nuestro ser social y nuestro ser real y dejamos de escondernos. Y esto es muy, muy liberador y ayuda mucho a salir de la adicción. Rompemos con la vergüenza. La vergüenza es el motor de la adicción. Y esa vergüenza nos lleva al autocastigo. ¿Vieron que yo les decía que hacemos cosas que sabemos que nos hacen mal? Eso es autocastigo. Nos autocastigamos haciéndonos mal. Y el motor de eso es la vergüenza. Vergüenza es sentir que hay algo mal en nosotros, que algo está mal en nosotros. La vergüenza nos lleva a pensar que somos lo que hacemos. Nos hace sentirnos insuficientes. Y la vergüenza da lugar a la culpa. Me digo, no soy digno de amor, no soy digno de aceptación. Entonces es todo un círculo. Número 3, una vez que, a ver si nos acordamos del primero, ¿cuál era? Reconocer. Número 2, hablar. Está funcionando el cerebro todavía, vamos. Número 3, lidiar con las raíces. El comportamiento adictivo es solamente la punta del iceberg. ¿Qué hay debajo? Bueno, debajo hay cosas no resueltas en nuestra alma. Hay heridas, hay problemas. Entonces necesitamos permitir al Espíritu Santo que nos revele las raíces de esta adicción. Como les decía el otro día, si cortamos la maleza sin sacar la raíz, va a volver a crecer. Lo que sustenta la adicción es un dolor no tratado
redentoramente. Nuestro ser busca el equilibrio constantemente. Si hay dolor, va a buscar placer, ¿sí? Y el cerebro se acuerda dónde encontró placer. Capaz tu tema no es con la adicción sexual, pero si cuando sentís dolor empezás a pensar en escribirle a esa persona, empezás a pensar en comprarte 1 kilo de helado, empezás a pensar en algo que es nocivo, que te saque, bueno, probablemente estamos frente a una adicción. El dolor o la angustia nos lleva a unirnos a objetos placenteros para ahogar cualquier estado emocional desagradable. También necesitamos identificar el ciclo. Este ciclo, depende del autor que lo diga, es mucho más complejo. Yo lo resumí en 4. Número 1, el disparador. Una situación que te preocupa, una situación que te genera dolor, estrés, cansancio. Vamos a poner un ejemplo. Vas lo más tranquilo al trabajo, chocas el auto. Hablas del seguro, te dicen que no te lo pueden cubrir porque no pagaste la última cuota. Le contás a tu esposa, te dice, te dije, siempre te olvidás de pagar la cuota del seguro. Llegas al trabajo, te retan porque llegaste tarde. Y así, ¿vieron esos días? Eso puede ser un disparador. Puede ser también que algo te recordó una herida del pasado. Puede ser también, bueno, muchas cosas. La cuestión es un estado desagradable, ¿sí? Frente a ese estado desagradable, empezamos a planificar. Mi adicción ahora son los viajes, así que yo empiezo a visualizarme en una playa. La planificación es buscar la forma de unirnos a nuestro objeto de placer. En el caso de la pornografía es pensar cómo voy a hacer. Se me viene la idea. Y si en este momento que estoy solo en mi casa, empiezo a planificar. Después viene la ritualización, que es cuando ya decidís que lo vas a hacer. Eso libera una euforia y un deseo que se va haciendo cada vez más grande. Es como si estuvieras en una pendiente. Vieron que si alguno ha andado en bicicleta en una pendiente, va tomando velocidad, va agarrando velocidad. Bueno, así nuestro cerebro se va emocionando con la idea de unirse al objeto de placer y el hecho se consuma. 5 minutos de placer. Te comiste ese helado, lo saboreaste, tuviste una relación sexual. Automáticamente después, al segundo, viene el cuarto. Culpa, vergüenza, fracaso, desvalorización. 5 minutos de placer, 23 horas, 55 minutos de frustración, vergüenza, culpa. Así funciona el ciclo, lo cual, este estado emocional desagradable, ¿qué se les ocurre que puede hacer? Volvernos al punto número 1, disparador. Por eso es un ciclo, tendría que haber hecho un círculo ahora que me di cuenta. Ya para la próxima capa lo hago. ¿Qué hacemos entonces? Cuando nos damos cuenta que estamos disparados, que estamos ansiosos, que estamos nerviosos, que se nos vino la idea de ver pornografía o de escribirle a esa persona con la cual tenemos relaciones sexuales, cuando se te viene la idea, te das cuenta de que estás disparado, ¿sí? En ese momento necesitamos decidir si vamos a ir por el camino que siempre fuimos o si vamos a resolver lo que nos está pasando de una manera redentora, ¿sí? Si voy a detenerme y decir, ¿qué me está pasando? Si soy honesto conmigo mismo y digo, tengo miedo, estoy asustado, estoy enojado, estoy dolido. Si logro identificar eso, tengo la oportunidad de ir a Jesús. Como Él dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar, ¿sí? Si tomamos esta decisión, que es más difícil porque no hay placer inmediato, acá sí, pero por acá no, es un camino difícil. Si vamos, ¿qué pasa? Se resuelve. Ahora, si vamos
por ver pornografía, por ejemplo, después que la vimos, el problema sigue estando y el estado emocional es peor que antes. No solucionamos nada. Número 4, entender la lucha espiritual. Detrás de esto hay una lucha espiritual que tiene que ver con el engaño. ¿Se acuerdan que decíamos que el diablo lo único que puede hacer es engañar? ¿Sí? Nos hace creer muchas mentiras acerca de nuestra identidad y eso repercute en la vergüenza y en esta necesidad de castigarnos a nosotros mismos. Romanos 6:18 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Este versículo es una verdad que necesitamos abrazar. Hoy mi realidad natural me puede decir que soy esclavo, pero esa no es la posición en la que la cruz me dejó. La posición en la que la cruz me dejó, según este versículo, ¿cuál es? Libertad. El pecado ya no es más su amo, ¿sí? Entonces, entender la lucha espiritual es empezar a confrontar el engaño en mi mente con la verdad, con lo que la palabra dice. Fíjense, todos estos versículos que hablan sobre esto mismo. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. El pecado ya no es más su amo porque viven en la libertad de la gracia de Dios. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Hoy leíamos que el Espíritu del Señor vive dentro nuestro. Entonces tiene que haber libertad. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Todas estas cosas son consecuencias de la obra de la cruz. Si amamos a Cristo, si amamos a Jesús y si amamos la obra de la cruz, necesitamos hacer valer esa obra en nuestras vidas. Si yo vivo en esclavitud, ¿estoy haciendo valer la libertad que Cristo compró para mí? ¿Sí o no? No. El poder de decidir obedecer. Dice el apóstol Pablo, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Yo estuve en una posición por mucho tiempo por la cual me costó salir. Y mi posición era de victimismo. Como, Señor, ¿cuánto tiempo llevo pidiéndote? ¿Cuánto tiempo llevo tratando de salir de esto? Ya fui al ministerio, hice la capacitación, lo confesé. Y yo estaba con una imagen, ¿vieron la imagen que le mostré el otro día de un sumo grandote y un niño todo flaquito y débil? Bueno, yo había agrandado tanto este pecado de la adicción sexual que yo me veía indefenso y me parecía que era imposible ganarle. Ya me había dado por vencido porque me había vencido tantas veces, lo había intentado de muchas formas, no pasaba. Entonces ya eso se convirtió en un reclamo a Dios y decir, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me sacas? Y este versículo me vino como una cachetada a devolverme a la realidad, porque dice que uno decide obedecer. Uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer. Entonces ahí, en vez de decir, Señor, ¿por qué no me ayudas?, se dio vuelta la cosa y era, ¿por qué vos no estás obedeciendo si ya tenés todo lo que necesitas para hacerlo? Fue un golpe de realidad duro, pero que a la vez me ayudó a darme cuenta de que yo tenía el poder, de que yo podía decidir.
y de que ese pecado no era tan grande en realidad, yo lo había engrandecido. Número 5, reprogramar el cerebro. Como leemos al principio, es un trastorno del cerebro, así que el cerebro necesita volver a su funcionamiento normal. Y en esto nos ayuda el ayuno de dopamina. Nos ayuda a recuperar la motivación y el buen funcionamiento del cerebro, ¿sí? El hecho de no darle al cerebro lo que está pidiendo nos ayuda a reprogramarlo. Aprendemos a posponer la recompensa. La voluntad de una persona adicta está muy debilitada. La voluntad se encuentra en la corteza prefrontal, ¿sí? En esta corteza prefrontal tomamos las decisiones y cuando estamos en un ciclo adictivo está muy debilitada. Voy a decir, el lunes voy a ir al gimnasio, pero el lunes suena el despertador y decís, oh, no tengo ganas, y lo apagás y no haces nada. ¿Eso es por qué? Porque la corteza prefrontal está súper debilitada. ¿Cómo la vamos fortaleciendo? Tomando pequeños desafíos de sacrificio. Por ejemplo, hoy voy a hacer ayuno. No le gusta el cuerpo. Hoy voy a salir a correr. Hoy voy a hacer ejercicio. Hoy no voy a ver las redes sociales. Hoy no voy a comerme una hamburguesa grasosa. Esos pequeños sacrificios, cuando me los propongo y los cumplo, va fortaleciendo mi corteza prefrontal, ¿sí? Y así se fortalece también mi autoconfianza. Porque cuando uno ya sabe que se propone algo y después no lo cumple, pierde la fe en uno mismo. Y vos después le decís, Señor, te prometo que no lo voy a hacer más, pero en el fondo no te crees a vos mismo de que vas a cambiar realmente. La abstinencia provoca algunas sensaciones físicas y emocionales poderosas, como cambios intensos en el estado de ánimo, ira, ansiedad, depresión, cansancio, insomnio. Hace poco escuchaba a un influencer que contaba cómo dejó de fumar. Y decía, después de una semana de no fumar, arrancaron los sueños, soñaba que fumaba y me despertaba como si hubiese sido una pesadilla. Y yo me acordaba que a mí me pasó lo mismo. Soñaba que veía pornografía, entonces me despertaba asustado y decía, fue un sueño. Después me arrancaban los sueños eróticos. Decía, pero... Y así hasta que el cerebro se va limpiando. Pero ese periodo de abstinencia hay que soportarlo. Es difícil. Como cualquier adicción. Salir de una adicción es difícil. Entonces debemos ser especialmente cuidadosos en esta etapa, atendiendo nuestras necesidades de descanso, nutrición, ejercicio, seguridad. Si la gente que nos rodea sabe esto, le va a ser más fácil entendernos. Este versículo me gusta porque habla de eso. Yo les hablaba de esta imagen y no se la había mostrado. Perdón, me confundí de presentación, parece que ya había hablado de esto. Bueno, deja de alimentar el zumo. ¿Qué es el zumo? El impulso sexual, ¿sí? A este señor gordo se lo alimenta con la mirada, se lo alimenta cuando vamos por la calle y vemos personas con poca ropa, se lo alimenta cuando escucho conversaciones sexuales, cuando leo relatos eróticos, cuando veo pornografía. Entonces este zumo se va agrandando. Y la masturbación es ante todo un síntoma de ojos fuera de control y pensamientos corriendo con libertad. Cuando crees nuevos hábitos de proteger tus ojos y mantener la fantasía cautiva, la masturbación se puede detener. Porque este señor gordo va a ir adelgazando y va a ir volviendo a sus estados naturales normales, ¿sí? A una sexualidad que se puede controlar. Cuando está hipersexualizado, se nos hace ultra difícil mantenernos santos. Pero eso porque lo estamos alimentando mucho, ¿sí? Voy a invitar a Guille, él va a estar compartiendo un testimonio acerca de este tema.
Vale. Hola, buenas tardes. Soy Guille. Me dicen Guille. Soy Guillermo. Y acá traje una bolsa. Quería que ustedes me digan qué puedo tener acá. Alguien, vamos, adivinen. Muy bien. ¿Y qué más? Vamos a sacar la botella primero. Una botella. La Biblia. ¿Y acá qué queda? ¿Cómo? No. ¿Qué puede haber acá? Algo parecido como un palito. Parece una cachiporra también. Pero esto yo lo presento como un testimonio. Se llama testimonio. ¿Saben para qué sirve un testimonio? ¿Le gustan las Olimpiadas? ¿Alguien? Ahí está. Acá el soldado valeroso y esforzado dijo como que se pasa, ¿no? En las Olimpiadas, ¿me escuchan ahí? Dice que estaba en las Olimpiadas, la pista olímpica tiene 400 metros. Bueno, todos sabemos, velocista, el que corre 100 metros, gana el más veloz. Se llaman postas, cuando son postas de 400 metros, son velocistas que corren cada 100, postas de 400, semifondo, 1200 y todo, y usan una cosa como esta. El primer atleta sale corriendo y él va mirando la pista donde va mirando el camino, el proceso, pero también tiene su mente enfocada en la meta, aunque la tiene muy lejos. El primer atleta hace así, vení, varón, esforzado y valiente, sí. El primer atleta lo lleva de acá, al testimonio. Yo vengo con esta mano y te voy a pasar, parate acá, te voy a pasar el testimonio y vos vas a agarrar justo en esta parte. Yo vengo corriendo, él cuando me ve llegar empieza a correr, igual a mi velocidad y agarra el testimonio. Y ahora vos sos el segundo y yo soy el tercero. Él viene corriendo, ponemos la misma velocidad y yo sigo con el testimonio. Y el último lleva la última parte y lo agarra de acá el testimonio. Y esto siempre a mí me fascina porque es un trabajo en equipo. No se puede hacer solo. La meta es de todo. La estatura de Cristo. Esa es la meta. Y el camino es el proceso. Y yo hoy quiero dar mi testimonio. Y en realidad quiero hablar del pasado, no mucho. Del presente, que me interesa. Y del futuro, que es lo que más me interesa. Porque si yo me pongo a hablar mucho del pasado, de las cosas que hice mal, y donde el diablo me revolcó, en la fornicación, en un abuso, en la pornografía, le voy a estar dando más gloria al enemigo que a la gloria que tengo que darle a Dios. Entonces, no voy a decir pasado pisado, porque todas esas heridas que me hizo el diablo, o que me hizo la vida, hoy son cicatrices que me recuerdan que una vez hubo una herida, que hubo una batalla y que hoy es una medalla de guerra. Tu herida hoy es una cicatriz que muestra que estuviste en un campo de batalla y que tuviste la victoria. Y si estás aquí también, tuviste un presente como el que tengo yo. Presente casi inmediato. A mí me dijo el Señor, sos orgulloso. Lo sé, Señor, es mi lucha. Sos incrédulo. Soy incrédulo, Señor, yo te creo. ¿No? Pero no te atreves a soltar a tus hijas. ¿Te pensás que sos mejor papá que yo? Y no las soltás. Y también me dijo que soy idólatra. Porque todo lo que ocupa o empaña el trono de Dios
es idolatría. El 100% tiene que ser Dios. No vale 10% de familia, 10% de trabajo, 10% de mis hijos, no. 100% Dios, el autor y consumador de la fe. La meta final. Mi objetivo primario es correr esos 100 metros para que mi compañero tome y hacer la posta juntos. Mi presente es ese, y todos ustedes, no hay uno solo, si yo pidiera que levanten la mano, que no han tenido un hoy en este retiro, donde el Señor nos zarandeó. ¿Sí? Yo creo que todos hemos tenido un hoy, un presente. Pero ahora viene la parte más linda, el futuro, hermanos. Porque te voy a decir una cosa, que el futuro depende de tu presente. Quiere decir que lo que hagas hoy va a tener repercusiones mañana. Pase lo que pase, va a tener repercusiones. Tanto para lo malo como para lo bueno. Pero qué lindo que el Señor nos enfrenta cada día y nos dice, ¿has puesto el bien y el mal delante tuyo? Eso se lo dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y le da el consejo, elige el bien, porque vas a tener bendición. Y todos los días tomamos decisiones. Hay decisiones intrascendentales, qué pantalón me pongo, pero hay decisiones que son trascendentales, que van a proyectarse hasta la tercera, cuarta y 1000 generaciones. Y ese lugar del presente de hoy va a determinar no solamente mi futuro, sino el futuro de lo que tengo atrás, de mi familia, de mis nietos, mis bisnietos si los llego a ver, no tengo nietos todavía, y tataranietos, si no viene el Señor antes y nos lleva. Pero cuando hablo de este futuro, mañana mismo, el lunes, cuando lleguen a su trabajo, a su iglesia, va a venir una vocecita que te va a decir, como a Eva, ¿con qué Dios dijo? Voy a emplear un nombre, te voy a bautizar Juan. Te va a agarrar, vos sabés de quién es la vocecita, ¿con qué Dios dijo, Juan? Y si vos te pones a hablar como Eva, vas a terminar la lona. Al diablo tenés que silenciarlo, pensar en todo lo bueno, todo lo noble, si hay virtud alguna, lo que ya sabemos. Porque el pensamiento va a determinar tu comportamiento, tu pensamiento va a determinar tu accionar. Entonces hay que meter, como dijo Pablo, todo lo bueno, abundantemente en nuestra cabeza. Pero vuelvo a esto del presente que nos lleva al futuro. El enemigo te va a decir también, ¿sos seguro que sos hijo de Dios? Te va a decir lo que intentó hacer en el desierto con el Señor. Si eres el Hijo de Dios, decirle estas piedras. Y la segunda vez, si eres el Hijo de Dios, y parece que ahí se cansó el diablo y ya no lo desafió. Pero me gusta que el Señor lo confrontó con la palabra. Y eso es lo que te puede pasar el lunes, cuando llegas a tu barrio, a tu casa, a tu trabajo. ¿Y sabes cuál es tu chapa? Cuando el diablo te diga eso, ahí está mi chapa. Ahí está clavada. Ese es el acta de decreto que me era contraria. Y ahora está clavada ahí. Sí, ahora está clavada ahí. Esa es mi chapa, enemigo. Esa es mi chapa. Pero también vas a tener la posibilidad de decir lo que me dijo el Señor en estos días, que ya muchas veces me lo dijo. ¿Puedes pasar la segunda filmina?
A mí me gusta hacer las cosas personales. Yo cuando oro con el Padre Nuestro no digo Padre Nuestro, digo Padre mío, porque me acerca. Sí, somos un conjunto, pero cuando digo Padre mío, lo hago personal, se siente más cerca. Pero también cuando Pablo dice Gálatas insensatos, yo a veces tengo que ponerme ahí y decir Guillermo insensato. Y cuesta esa palabra, ¿no? Ya no suena tanto como un piropo. Pero con este versículo me encontré muchas veces. Es lo que le dijo el Señor Jesucristo resucitado a Pedro. Y pongan su nombre ahí. Pongan su nombre. Guille, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Te amo. Sacudite y anda a trabajar. Segunda vez. Guille, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Anda a trabajar. Por tercera vez le dice a Pedro, y medio se enojó Pedro, dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Y a Pedro le estaba diciendo lo que el Señor nos está diciendo a nosotros con nuestro futuro. ¿Me amas? Hechos. ¿Me amas? Acción. ¿Me amas? No con palabras. Anda a trabajar. Guille, hace obra de evangelista. Sé el buen samaritano. Negate a tú mismo. Hacé la milla extra. ¡Wow! Poner otra mejilla. Pero como vuelvo a hablar del testimonio, somos un equipo, ¿no? Con esto quiero terminar. ¿Puedes poner el último? Esta es la única forma que podemos hacer todo ese trabajo. Ayúdenme a leer, por favor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este es el último versículo de toda la Biblia. Mamás, ya termino, en 2 minutos. ¿Qué hacemos cuando se va nuestro hijo a la escuela? Uy, la última recomendación. ¿Te llevaste la plata para el boleto de vuelta? Uy, no, mamá. La última recomendación del Señor nos está diciendo que solamente por su gracia. Nos está diciendo que nuestro Señor nos junta todo. Y un trabajo en equipo. Sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Guille. Pongo acá la compu. Póngase de pie, por favor. Sí. Ahí está. Gálatas 5. Mira, no me acordaba que había puesto este versículo. Es el que compartí esta mañana. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amados, es el deseo de Dios que vivamos en libertad. Vivir en esclavitud realmente es muy feo. Y si hoy estamos viviendo en esclavitud, nos damos cuenta de que tomamos conciencia de cómo el pecado nos ha esclavizado y cómo nos está afectando en todas las áreas de nuestra vida. Es momento de tomar nuestra herencia. Parte de la herencia que tenemos en Cristo es la libertad. ¿Sí? Te invito a que cierres los ojos ahí donde estás. Padre, te doy gracias
por tu amor y por tu misericordia. Señor, hoy queremos pedirte perdón por muchas veces haber decidido, haber dejado que el pecado nos esclavice. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y te pedimos que seamos conscientes de la gracia que has derramado en sobreabundancia en nuestras vidas, Señor. Señor, recordamos esa verdad que le dijiste al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Señor, te pido que tu gracia siga operando en nuestras vidas, llevándonos a hacer y a hacer todo lo que vos nos has predestinado, Señor. Llévanos a esa libertad gloriosa que nos has dado como hijos tuyos, Padre. Señor, en esta hora renunciamos a seguir viviendo en oscuridad espiritual, renunciamos a seguir siendo esclavos de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Señor, y en este día tomamos una determinación en nuestro corazón de decir: Señor, yo quiero vivir en todo lo que vos conquistaste para mí en esa cruz. Vos en esa cruz me diste libertad, Señor, y yo no voy a parar hasta poder disfrutar y vivir en mi vida diaria y cotidiana esa libertad gloriosa que ganaste para mí, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Lo lograron, los felicito. 3 charlas seguidas se le bancaron a un merecido descanso ahora. Nos vemos después de la noche, ¿sí?